inflation remains well above our 2% longer-run goal. Over the 12 months ending in July, total PCE prices rose 6.3%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In August, the 12-month change in the Consumer Price Index was 8.3%, and the change in the core CPI was 6.3%. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Although gasoline prices have turned down in recent months, they remain well above year-earlier levels, in part reflecting Russia's war against Ukraine. 8-1, y a partir de estas palabras y sobre todo de repetir repetidamente, machaconamente, painful slow down, painful slow down, painful slow down. A partir de ahí, el mercado al negativo. Y el negativo viene en Europa con un guantazo, con un bofetón importante a la baja. DAX cayendo 1,71% en futuros, Eurostoxx 1,66%. El mercado en Europa, cuando cerró, no esperaba un mensaje tan negativo de la otra P del día, no la de Putin, sino la de Powell, que a las 8 de la noche le dijo al mercado claramente que vamos a una recesión. No quiso, ante la pregunta de un periodista de CNBC, decir que no iba a entrar en recesión Estados Unidos. Todo lo contrario. Dijo, la recesión será necesaria para el control de una inflación que se ha ido a niveles que no veíamos desde la década de los 80. Aún le queda camino, aún puede ir a la crisis del petróleo del 70. Y no vamos a cesar en el empeño en dejar claro que hace apenas 10 meses Powell, en una reunión del FONC, dijo que no estaba preocupado por la inflación, que la inflación era puntual, que pasaría, que sería algo pasajero, que no sería necesario subir los tipos de interés, que no había problema con la inflación. Y 10 meses más tarde tenemos los tipos de interés más altos desde 2008, tenemos la inflación más alta desde la década de los 80 y tenemos todo patas arriba, en una situación económica en la que el propio Powell ayer por primera vez reconoció que una recesión puede ser positiva para el control a la inflación y que la recesión ahora mismo no es inevitable. Miren, tanto gustó el mensaje de Powell en el Banco Central Europeo que no ha dado tiempo ni a las 8 de la mañana para que un miembro del Banco Central Europeo diga exactamente las mismas palabras sobre la economía alemana. Isabel Schnabel ha dicho hace apenas 40 minutos que la economía alemana no es inevitable que entre en recesión. Están alineados completamente y el mercado está completamente asustado. Completamente asustado. Y los inversores están completamente asustados. DAX a la baja, Eurostoxx a la baja. Ayer la caída, hubo un movimiento de en torno a un 20% entre los movimientos de subidas y bajadas en la jornada de ayer. Fue un día que para los especuladores fue como marchar a Euro Disney teniendo el pase gratis o que te hayan cerrado directamente para ti solo Euro Disney para poder hacer lo que quieras. Fue eso el mercado ayer para el especulador que no tuvo miedo en perder, ganar y a ver cómo va todo. Pero las manos blandicas, ayer lo mejor que pudieron hacer fue estar quietas, apretarse bien el cinturón y esperar a que caiga y ver dónde puede entrar. El mercado americano no tiene suficiente consuelo con la caída de ayer. Ahora mismo está el Dow en sus futuros con una caída del 0,25, el S&P del 0,45, el Nasdaq del 0,66. Tenemos el movimiento del petróleo hacia arriba, el Brent ya tocando los $90, como ven aquí. Tenemos el dólar a puntito de tocar el máximo histórico, lo que está provocando un movimiento a la baja en el yen, caída del 1%, ha hablado el Banco de Japón, ninguna novedad, lo deja todo igual, dice que va a haber una presión inflacionista en el último trimestre, pero al mercado no le ha gustado los detalles sobre la posible intervención del yen, vamos, que ha dicho prácticamente nada, y el yen se está depreciando en el entorno del 1%, 1,02. Euro cayendo 0,75, lo tenemos intentando recuperar el 0,99 hasta que el Banco Central Europeo no diga dónde pone los tipos de interés. Y sobre todo con el impulso de todo lo que vimos ayer con Putin desde el inicio de la mañana y la crisis energética / crisis económica que puede provocar en Europa, el euro va a tener una situación de debilidad que va a estar en el entorno de los 0,98, 0,99, 0,97, 0,96 en el caso de que el Banco Central Europeo
no diga claro que puede subir. Lo que pasa es que el mensaje de Schnabel de esta mañana, de que la recesión no es inevitable, choca frontalmente con una defensa de un euro fuerte, porque significa que el euro, o que Europa, perdón, el Banco Central Europeo, no va a seguir al ritmo que la Reserva Federal puede llevar. ¿Por qué? Por el riesgo de recesión que puede anticiparse todavía más en Europa. Aún así, 75 puntos básicos da un poquito de respiro. Imagínense qué habría sucedido si la Fed pone ayer 100 puntos básicos para el movimiento del euro. Por lo que esta es la fotografía a una hora de la apertura de los mercados en Europa. Va a ser por ahora, con la visión que tenemos, un jueves negro en el mercado, y solo falta una cuestión clave. Biden habló después de Powell, tampoco dijo gran cosa sobre cómo se podía reaccionar ante la situación de Putin, pero la escalada, por un lado, en el lado de Rusia, geopolíticamente, y por otro lado, el movimiento de tipos de interés, hacen un cóctel que hoy va a ser complicado. Europa ahora mismo está cotizando lo que no cotizó ayer, con esa caída del 1,67, pero depende de cómo se comporte el S&P 500 y cómo se comporte el Dow Jones y el Nasdaq. Vamos a ver cómo puede afrontar Europa. Así ha venido con caídas muy fuertes, sobre todo en las tecnológicas y sobre todo en el Hang Seng. Este movimiento, ayer, piensen que estábamos más o menos 100 puntos por encima de esto, Hoy estamos en 3.788 en el S&P. Miren la hoja de ruta de lo que dijo ayer Jerome Powell en estas diapositivas, en el que es la clave fundamental del día: entender a Powell, entender qué es lo que dijo, entender cómo ve esta situación. A partir de las palabras de Powell, los swaps de la Fed indican una tasa terminal que es superior al 4,6% en este ciclo. La clave fundamental está en el entorno del gráfico de puntos que vamos a ver posteriormente. Aquellos vaticinios de que el tipo de interés iría a medio plazo al 5% no están para nada alejados. Por la mañana escuchamos en las distintas entrevistas aquí en Negocios que más o menos los tipos irían al 4,25, se quedaron cortos. Ya la Fed está jugando mucho más arriba para controlar la inflación. Powell dijo: la mediana de la política monetaria ve subidas de 125 puntos básicos a finales de año, lo que significa que en la reunión de noviembre, la que es pocos días antes de las elecciones de midterm, habrá otra subida de tipos. Vamos a ver, lo normal es que fuera 75 y dejar al menos 50 puntos básicos para la siguiente reunión. Powell dijo también que hay un grupo considerable que vería 100 puntos básicos para finales de año de movimiento, y la decisión de esos tipos, que seguro que lo vieron ayer, 3,25 sobre la previsión de mercado de 3,25. Miren los otros 3 puntos clave que marcan un poco la fotografía. Dice: el resumen de las proyecciones económicas indica que no habrá bajadas de tipos hasta 2024, cuando se preveía en junio que los tipos de la Fed pudieran empezar a bajar en marzo. En junio se preveía que en marzo del 23 los tipos empezaran a bajar. Ahora se entiende que no bajarán hasta 2024, lo que hace pensar al mercado la que nos viene encima. Habrá al menos una subida adicional de 75 puntos en 2022, es decir, se puede quedar en ese entorno del 4% y no subir ahí, y dejar esa última subida viendo la data, al igual que el Banco Central Europeo, datos de cómo va la inflación para el inicio del año. Y dice, vimos también cómo los futuros tras la decisión del FONC, de la Fed, implican que los operadores ven un 89% de posibilidades de que la Fed vuelva a subir los tipos 75 puntos básicos en la reunión de noviembre. La mediana del tipo de interés de los fondos de la Fed prevista para finales del 22 es del 4,4 frente al 3,4 que se estimaba en junio. Es decir, los propios miembros de la Fed, que ven que no pueden contra la inflación, elevan la necesidad de subir tipos en el entorno de un 1% desde junio a septiembre. Vamos, que no pueden con ello. Ese mensaje, en cuanto llega al mercado, ayer hizo un movimiento de bajada primero, subida, recuperación, engaño, esto ya está recuperado, ¡boom!, por debajo de los 3.800. Miren en el informe, en el statement que manda la Fed, los distintos gráficos que nos ayudan a entender qué es lo que el inversor anoche vio con tanto pánico
sobre una situación en que los tipos de interés van hacia arriba, la demanda interna va hacia abajo, las tasas hipotecarias se disparan, el consumidor tiene menos dinero, por lo que consume menos, y al consumir menos hay despidos, y al haber despidos vuelve a consumir menos, y entramos en la famosa espiral en la que ya nos vimos en la década de los 70 y de los 80, con un crecimiento estancado, pero con una inflación que no se puede controlar por este shock de oferta del petróleo. Ojo, porque Rubini empieza a hablar ya, y lo vimos ayer, de que este es el primero de 11. Por decir la horda. El primero de 11. Miren este movimiento de los distintos miembros del FONC. Este gráfico nos señala en los puntitos azules cada una de las personas que forman parte de ese FONC, del Comité de la Reserva Federal. Y aquí tenemos una línea que es 2022, 2023, 2024, 2025 y largo plazo. Largo plazo lo podríamos haber quitado de la foto, porque si de junio a septiembre no se enteran, imagínense para decir cómo va a estar la inflación en 2026. Pero si no estaréis ni vosotros, gracias a Dios. Os habrán tirado ya, no os habrán renovado. Acaban de renovar, les queda mucho, pero ya no estarán. 2025, como si le digo a mi hija que pinte el cuadro de puntos y azules, le doy una hoja en blanco y digo, pinta. Pues habría salido más o menos parecido. 2024, ahí empieza ya la historia a coger cuerpo y a preocupar. Miren, 2024, esto es el 4% de tipos de interés y este es el 4,5%. Bullard y un amiguito, o amiguita, que son miembros del FONC, los más hawkish del mercado. Además, Bullard siempre tiene tendencia a quedarse solo. Bullard y alguien están por encima del 4,5%. 2024. Hay dos miembros de la Fed que ven que la inflación está tan sumamente descontrolada que no pueden hacer nada ni subiendo los tipos de interés hasta el 4,5%. Por debajo de esto, vemos de qué manera, por encima del 4, tenemos a 6 miembros del FONC. Entre el 3,5 y el 4, tenemos a 7 miembros del FONC. Entre el 3,5 y el más del 4,5, el 4,75 o el 4,60, tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es decir, en 2024, cuando se supone que han empezado a bajar los tipos de interés, es decir, aquí hay un grueso de gente que dice, baja, baja, todavía hay una resistencia a bajar. ¿Por qué? Porque Volcker en su momento, década de los 70, inició el proceso de descenso de los tipos de interés pensando que tenía controlada la inflación, como si ahora hubieran empezado a bajar en el 8,3. Y al bajar los tipos de interés, el poquito impulso que hizo la demanda hizo que la inflación volviera a dispararse, haciéndole cambiar otra vez de posición y empeorando la situación, porque el mercado ya se quedó loco perdido. Entonces, aquí hay una parte de miembros, que además de la Fed, que entendieron lo que sucedió en la década de los 70, que fue un drama económico, que es la consecuencia de esas famosas hipotecas de nuestros padres, que es que yo lo pagaba al 17%. Viene de esto. Viene de lo que temen estos de aquí arriba. Oiga, pero ¿cómo puede ser que mis padres pagaran al 12, al 17, al 15% de la hipoteca? Porque en la década de los 70, con el impacto de la crisis del petróleo, en el 73 y posteriormente en el 77, Volcker hizo una serie de errores en política monetaria que llevó a que los tipos de interés se fueran al cielo porque era incontrolable la inflación. Piensen que el petróleo en términos constantes en esa época estaba a $350. Ahora lo tenemos a 90 y algo. A 90, entre 90 y 100 en una media. Piensen que estaba 3 veces por encima de lo que hay ahora. Entonces estos miembros dicen, aprendamos de lo que sucedió. Los tipos no pueden bajar tan rápido. Y aquí hay, por ejemplo, uno que dice los tipos tienen que bajar y muy rápido en 2024 o hacia 2024, situándose en el 2,5, otros que dicen, no, bueno, no te pases, esto tiene que estar en torno del 3,30, en el 3,5.
la dispersión, el hecho de esta dispersión, causa ayer el temor en el mercado, porque significa que no hay consenso en el medio plazo sobre dónde deben ir los tipos de interés, porque no hay consenso sobre cómo van a detener la inflación o si van a poder detener la inflación. Aquí tienen un poco más de consenso, pero tienen el consenso en un espíritu hawkish, en un espíritu bullard, en un espíritu halcón, en un espíritu de, oiga, política monetaria restrictiva al máximo. ¿Cuánto es al máximo? Pues piensen una cosa. Si la Fed piensa, y lo vamos a ver en los gráficos siguientes, que la inflación incluso el año que viene va a estar en este entorno, los tipos de interés tienen que estar a una distancia de 150 puntos básicos más o menos para intentar agarrar y tirar. De tal manera que un tercio, si a este lo quitamos, un tercio de los miembros del FONC consideran que los tipos el año que viene no solo no van a bajar, sino que van a estar entre el 4,5% y el 5%, que es una salvajada ahora mismo. ¿Qué significa? Que los tipos hipotecarios se van a marchar aquí al 7 y pico. ¿Qué significa? Que la inflación, para bajar del 8,3 en Estados Unidos, que está ahora, se necesita un empuje de tipo de interés que lo lleva aquí. ¿Y qué significa eso? Que los mercados van a pasar un 2023 para tomar las uvas en Nochevieja y dejarlo a un lado, es decir, lo vuelvo a abrir en las siguientes uvas. Y eso el mercado ayer le atemorizó. Pero 2022, que es lo único que deberían en el fondo proyectar, porque ni tan siquiera eso se lo han acertado durante el conjunto del año, sí que hay una concentración muy fuerte, salvo Bullard, que dice los tipos este mismo año se tienen que ir al 4,5 por encima. Y sin embargo, el consenso lo lleva entre el 4 y el 4,25, que sería el punto claro de llegada. 75 puntos en la reunión de noviembre y veremos. Pero fíjense que desde aquí a 2023 el consenso se va hacia arriba a medio punto porcentual. ¿Y qué entiende el mercado? Que no van a controlar la inflación. ¿Y qué dijo Powell? Uno, que no es inevitable una recesión, como ha dicho Schnabel esta mañana sobre la economía alemana. Y dos, y más importante, acabaremos el trabajo colocando la inflación en el 2% por debajo. Haga lo que haga falta. Vale. ¿Cómo vas a poner la inflación en el 2% por debajo? Si ni tan siquiera en este largo plazo, que ya hemos dicho antes, que no vale para nada porque no se enteran en el corto, imagínense en el medio y en el largo plazo, en el longer run, lo que está planteando es un crecimiento, es unos tipos de interés que están por encima del 2%. Es más, la mayoría de los miembros están en el 2,5%, en el largo plazo. Lo que significa, y por eso el impacto en las empresas tecnológicas, que el descuento de beneficios se está haciendo mal ahora. Porque ese cambio a largo plazo significa que la inflación va a quedar en un entorno del 3%, baja al 2%, un 80%, sube. Es decir, lo que nos plantea ayer la Fed es que vamos a un periodo de una década inflacionaria. Lo que pasa es que no lo quiere decir, no quiere nombrar, y ayer ya empezó, bueno, pero no lo quiere nombrar en esta reunión, pero probablemente en la próxima reunión o en la otra lo nombrará con mucha paz. Igual que dijo que la inflación era puntual, y miren el follón que tenemos montado, de puntual no tiene nada. Igual que dijeron que la recesión no iba a llegar y tenían aquí 2 trimestres en la cara en negativo y ahora camino del tercero. Igual que dijeron que no importaba la inversión de las curvas y ahora ya no dicen que no haya recesión. Este es el gráfico clave que ayer había que ver y el que el mercado vio con detenimiento, y en cuanto acabó Powell dijo: hasta luego, que me voy del mercado, por este gráfico. Pero miren el detalle de estos otros gráficos del statement que ayer publicó la Fed, de ese comunicado. Miren el siguiente gráfico, porque nos señala también de una manera muy clara cuáles son las proyecciones. Sabiendo que hay un error de base importante,
sí que es importante entender qué hay en la cabeza. Digo error importante de base en el sentido de que se han equivocado tanto que nadie nos dice que no se vayan a seguir equivocando tanto. Dice, proyección de cambio en el Producto Interior Bruto sobre la proyección de junio. Y vemos en 2023 un 1,2, un 1,7, un 1,8. ¿No? ¿Pero qué nos hace esto? Tendencia central. Cambio en el Producto Interior Bruto. 0,5, 1,5 en 2023, 1,42%. Perdón, ¿qué nos hacen los números? Así os va. Inflación. Dice, en 2022 en el 5,4. ¡Ja! ¡Ja! El 5,4. No se lo creen ni ellos. ¿Qué decían en junio? 5,2. Bueno, pero es que en junio ya llevaban una buena ración de algo para pensar que esto iba a estar en el 5,2. Pues en el cambio, un 5,4. Luego dice, 2023, 2,8. Bueno, ¿dónde hay que firmar? ¿Cómo que un 2,8? Si esa inflación que se percibe de mediana para 2023 en el 2,8 está, y solo ha cambiado en la proyección un 2 décimas, del 2,6 al 2,8, ¿por qué modifica la FED un 1%? Un 1%, 100 puntos básicos, la necesidad de subir los tipos de interés en el 23. ¿Qué es lo que la FED aquí no está contando o qué errores de cálculo está haciendo la FED sobre esa proyección para el año que viene? 2,3 y además en el 2025 ya habremos llegado al 2%, 25, y a largo plazo la dejaremos en el 2%. Oiga, esto es una broma. Si usted tiene la inflación al 2,8 en 2023, entonces entendemos a esos que antes en el gráfico de puntos, el año que viene, se sitúan en la parte de baja. ¿Para qué necesitas tener los tipos tan por encima de la inflación? ¿Para qué necesitas tener los tipos en el 4,25, 4,75? Si se supone que tu inflación se va al 2,8 en el conjunto del año. Porque esto está hecho de aquella manera. Por ejemplo, no es que la proyección de crecimiento de la economía estadounidense va a ser el 0,2 en el 2022. ¿Y qué va a hacer la economía norteamericana en lo que queda de año? Que van hasta suspender el Black Friday al paso que van. Con una demanda interna que se le cae al suelo. 0,2. Pero si has crecido menos 1 y pico % en el primer trimestre, si has vuelto a crecer en negativo, a decrecer en el segundo trimestre, como mucho en el tercer trimestre te está diciendo el GDP Now que vas a empatar, o 0,3, siendo muy optimista. ¿Quién hace esta proyección ayer? 0,2. A la pregunta de, oiga, ¿cómo esperan hacerlo? ¿En plan como China? Oiga, ¿qué pone aquí? Menos no sé cuántos, espere. Ya no. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Van a maquillar esto? ¿No lo van a ¿Pero qué? Pero... Y en ese punto llega el inversor y dice, oiga, es que todos estos son unos bandarras. Nos van a tomar el pelo a todos. Nos están tomando el pelo a todos. No puedo ir a la inversión, no puedo estar en el mercado sin ver la fotografía clara, porque me están tomando el pelo. Me están tomando el pelo cuando dice la FED que va a crecer un 0,2% o el año que viene un 1,2%. Pero ¿cómo que el año que viene un 1,2% con los tipos de interés entre el 4,5% y el 5%? ¿Pero qué broma es esta? Este cuadro, que se explicó de aquella manera ayer, en la rueda, necesita una explicación profunda. Luego veremos cómo está la inflación subyacente en Estados Unidos y en Europa, empezando a estar más o menos conjunta o caminando conjuntamente. Aquí dice el core de la inflación subyacente en el 4,5%, con una inflación que estará en el 5,4%, que no hay por dónde cogerlo. Miren el siguiente gráfico. Dice,
las medianas y las tendencias centrales con todos los rangos económicos de proyecciones del 22 al 25 y el largo plazo. El largo plazo, ya les digo que se lo podían haber ahorrado. Y el 25 y el 24 prácticamente también. Miren, dicen, cambio en el Producto Interior Bruto, esto es real, y entonces dice, bueno, pues aquí, miren, esto está en el 0,2, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Cogen que hay una serie de miembros del FONC, que entendemos que van por el lado bular, que están también pensando que en la parte alta lo rojo es el consenso o la mediana o el punto de encuentro, pero hay unos que piensan que está en negativo. Y para el año que viene hay unos que siguen pensando que está en negativo, pero hay unos súper optimistas que consideran que la economía norteamericana aquí crece. En el 2024, 3/4 partes de lo mismo. Entre el 1 y el 2 el crecimiento, ya. Pero hay unos que te dicen que ni un 1%. ¿Y qué hacen el 25? Que esto ya es, por decir algo, venga, haz la quiniela, ponla. Que esto se mantiene en el mismo nivel que el 24. ¿Cómo puede ser? ¿Es que esperan otra recesión en el 25? ¿Cómo puede ser que una salida que va a ser muy dura se haga con un crecimiento de prácticamente un 1 y pico %, sin embargo, veamos un crecimiento en el 24 y el 25 estancado? Es decir, no hay esta inflación en el 22-23, pero sí hay esta inflación, o sí que hay estancamiento económico entre el 23 y el 24. Ayer estaban Inversor diciendo, ¿pero esto qué es? Pero para esto no saquéis nada. Miren, tasa de desempleo, que es lo único que aciertan. Lo tienen fácil. Se mantiene este año en el 3,7, sube el año que viene, un subidón de tipos de interés, depresión de la demanda interna, caída del consumo, unas decimitas. Hasta el 4,2, más o menos. Baja otra vez hasta el 4, se estabiliza ahí, baja al 3,9, año electoral, 2024, año electoral. Pues año electoral dice, no hombre, la parte baja, estaremos otra vez en pleno empleo, 3,5. Miren el siguiente gráfico, que nos marca esta percepción igual, pero con la inflación. Si antes ya han hecho así, por aquí, va al aire. Pues miren aquí en la inflación. Dice, esta es el core, esta es la subyacente, esta es la normal. Ven el movimiento de la inflación aquí, con esta especie de cosita de alien que se montan, con una tasa de inflación que esperan que esté en este entorno, en el 5% es esto, más o menos, que esté este año, con una bajada, como les decía antes, espectacular, que deja la inflación en el entorno del 2,3, 2,4, digo, oiga, pero ¿en base a qué? ¿En qué se basan? ¿Qué ponen ahí como pilar para que esto cambie de esta manera? ¿La subida de tipos? Entonces, cuando ya lleguen a una inflación, si es verdad que esto se cumple, aquí estaremos muy cerca de tener tipos e inflación muy alineados. Por lo que significa que los tipos estarían en el torno del 2%, no en el 4,5%, 5%. Entonces, ¿usted qué está mirando? Y aquí, no, aquí en el 2%. ¿Y los tipos? Bueno, en el 3 y algo tenemos el consensillo. ¿Pero por qué? ¿Porque quieren dejar los tipos por encima de la inflación medio plazo? Miren la core. Aquí ya son tímidamente menos optimistas. El descenso es menor. Supone que la energía es lo que va a disminuir más, porque en donde está la core, la subyacente es sin energía y sin alimentos. Se entiende que al quitar energía y alimentos, el descenso es menor. Cuando pones alimentos y energía, el descenso es mayor. Dice, pero si lo que te está creciendo es la subyacente también. Miren el siguiente gráfico. Porque decíamos, bueno, ¿y esto de qué manera puede afectar a Europa? No tiene afección, lo que hagan los americanos, Estados Unidos, afecta a ellos. Habla Powell ayer. Este es el dato del Euribor a diciembre de 2023. Esto es el 2,5 y aquí ya no nos cabe en la gráfica. Este es el 3% y eso es el 2,9475. 2,9475. Pues eso, 2,9475. Y veníamos en enero cuando los figuras decían, la inflación no existe, pero en España la teníamos al 6%, tipos de interés, el Euribor
marcando negativo. Enero, fíjense qué época más maravillosa, este es el paraíso que habla Ayuso. A partir de aquí llega la guerra, se pone en torno del 0,8, a partir de aquí profundiza la guerra, empiezan los tipos de los bancos centrales y los bancos centrales a descontrolarse, se meten en el entorno del 2%, llegamos a verano, antes de Jackson Hole, movimiento ahí, se van al entorno del 2,6, baja el mercado en verano, parece que hay una transición, baja el Euribor, llega Jackson Hole, dice ayer Powell, no ha cambiado nada de Jackson Hole, solo faltaría que no ha pasado ni un mes y que ya tuvieras una opinión distinta, pero no he cambiado ninguna postura desde Jackson Hole, pero si fue hace 20 días, ¿qué postura vas a cambiar? ¿Qué postura cambias en 20 días sobre política monetaria? ¿No se dan cuenta de la sensación de inseguridad que está generando al mercado todo esto? Y a partir de ahí llega Jackson Hole, movimiento hacia arriba, llega ayer la reunión de tipos y el Euribor lo tenemos en el entorno del 3% con cierre a diciembre de 2023. ¿Qué significa? Que ahora mismo la perspectiva a largo plazo del Euribor es mayor que la perspectiva a 2 meses del Euribor. ¿Qué significa? Que ahora mismo el mercado estima que los tipos en Europa van a tener que ir reflejando una subida mayor para alinearse un poco con Estados Unidos a pesar de la recesión, y estima el mercado que vamos a empezar a escuchar una cantinela que nos va a empezar a sonar común o cotidiana ya. Vamos a una recesión. ¡Hala! ¿De verdad? ¿Que nos lo vais a empezar a decir? Sí, vamos a una recesión. Vamos a tiempos complicados. Vamos a una situación económica difícil. Pero como todos nos lo dan por fascículos, pues el siguiente fascículo, que ya ha empezado Schnabel esta mañana, es: igual la recesión no es inevitable. No, ni ahora ni hace 2 semanas. Se veía claro cuando lo negabais. No, pero ahora no es inevitable. Nos están preparando. Nos están preparando porque esto se les desmadra. Un Euribor al 3% en renovaciones de hipotecas el año que viene significa que hipotecas de 200.000 euros se van a ir arriba unos 600 euros mensuales, 700 euros mensuales. Y eso significa una caída de la demanda interna brutal, porque añadan 700 de la hipoteca más 300 o 400 por mucho que apliquen tope en el capítulo de la energía. Un hogar va a tener que preparar más de 1.000 euros más para afrontar el shock de los errores de planificación de la inflación por parte de los bancos centrales, que son ellos, más efectos exógenos, los únicos culpables. No es la guerra de Ucrania la única culpable, son los bancos centrales, que siguen sin dar credibilidad al mercado, seguridad y confianza. Principal error y problema mayor que ahora mismo tienen los inversores al ver el mercado. Esta consecuencia es la principal consecuencia de lo que ayer sucedió para Europa en los tipos de interés, en la subida de tipos de interés de la Reserva Federal. Y es que los hipotecados a variable y los que vayan a comprar vivienda se tienen que atar los machos. ¿Y esto qué significa? Lo que decía la semana pasada un informe del Banco Central Europeo. Los precios de la vivienda van a caer más de un 9% y están siendo optimistas. ¿Por qué? Porque una vez que suben los tipos de interés, el valor de la vivienda por el que se puede vender es menor. Hay una falacia que dice: pero no os preocupéis, si vuestros padres pagaron el 17% de interés en sus casas. Y dice: sí, pero no es lo mismo el 17% de 2 millones de pesetas, el 17% de 200.000 euros. Que no hay que ser muy inteligente para ver que ahora otra cantinela que nos quieren decir para convencernos de que no estáis tan mal. Hombre, no está tan mal, un 3%, un 5%, pero si tus padres pagaban 3 veces eso. Dicen los que van a comprar ahora, dicen: ya, ¿me lo vendes al precio de mi padre? Porque al precio de mi padre te lo pago al 17% también. 2 milloncitos de pesetas, 12.000 euritos,
40.000 las hipotecas que había en los 80, diciendo al cambio, 40.000 euros, al 17%. No, es que ahora son medio millón de euros. ¿Notan la diferencia? Entonces, que no nos tomen el pelo. No, y claro, fíjense si es mucho menos que había. Pero, ¿siempre somos tontos o qué? No es lo mismo calcular un 17% de 2 millones de pesetas, que es que no nos entran ni los euros casi, que calcular el 17% o el 8% o el 9% de medio millón de euros, o de 200.000, o de 150.000, dependiendo del bolsillo que pague cada una de esas. 5 claves del día, que nos hemos centrado mucho en Powell, y las claves del día vienen un pelín más lentas de lo que podíamos tener. Miren, el mercado capitula y dentro de 25 minutos vamos a ver en detalle de qué manera las palabras de Powell afectan en el mercado europeo. Va a ser un desplome importante. ¿De cuánto? Pues estamos viendo en el entorno del 1,5. Pero vamos a ir viendo cómo va la jornada. A media jornada, ponte en acción con la tienda, vamos a tener una buena fotografía de si hay un poco de susto y recuperación o estamos viviendo una hecatombe sin precedentes. Por lo que las primeras horas de cotización en Europa van a ser claves para ver si hoy vivimos un jueves negro. Ahora el arranque va a recoger todo lo que ayer perdió Wall Street y que Europa estaba cerrado, por lo que parecen los futuros. Pero a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Los tipos irán más arriba y más tiempo de lo que esperaban los inversores. Clave que va a estar como un run run toda la mañana en el mercado. Los CEOs de los principales bancos de Estados Unidos, ayer, en cuanto habló Powell, aparecieron en los medios norteamericanos para afirmar la confianza que tienen ellos en la determinación de la Fed de controlar la inflación. Es decir, los CEOs de los principales bancos norteamericanos, apoyando al capo de los bancos norteamericanos, vamos a poder con la inflación. Pero es que no quedándose a gusto, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, el de las tormentas y los nubarrones, ayer dijo que ve un esquema Ponzi en las criptomonedas. No quedándose suficientemente ancho con salir a defender a quien se ha puesto una venda en los ojos y ha visto cómo la inflación se desbocaba sin hacer nada hasta que ya ha tenido el dragón aquí en la cara, sino que defendió a Powell, que es indefendible, Estamos aquí en parte por él, sino que encima saca al mercado que considera que las criptomonedas son un esquema Ponzi. Se pueden imaginar la que se montó anoche sobre las 10 cuando salieron las declaraciones de JP Morgan, de Jamie Dimon. Biden afirma en la ONU que no se puede ganar un conflicto nuclear, lo cual escala todavía más la tensión de que Occidente, si Putin aprieta, irá hacia atrás, en un punto, en este. Por lo que un momento importante de apaciguamiento, como ya sucedió hace prácticamente 100 años, puede ser este. Porque si Occidente entiende que Biden considera que no se puede ganar un conflicto nuclear, que es así, lo que mejor se puede empezar a hacer es hablar. Para un apaciguamiento que relaje toda la tensión y que los mercados también están esperando para ver de qué manera se puede salir del atolladero en el que nos encontramos geopolítico. Y luego a nivel interno, el gobierno estudia medidas para evitar que los ricos, lo dijo ayer tal cual, se refugien en comunidades autónomas del PP. Y aquí, muy breve comentario, el gobierno pierde de vista el factor fundamental. Y es que el dinero no se tiene por qué ir a comunidades del PP. Se puede ir a Portugal, que están comodísimos además, 4 puntos menos de presión fiscal, no hay impuesto de patrimonio, vas tranquilamente en el tren encantado, vives unos días aquí, otros en Lisboa. Es que lo están haciendo ya los ejecutivos. Eso no lo ve el gobierno porque está en un mundo de yuppie, pero ya lo están haciendo. Gibraltar, Andorra, y no es un tema de las comunidades del PP,
Es un tema de que dejes de expoliar al ciudadano, que estás recaudando un 18% más, que es una recaudación histórica. No se había visto nunca recaudar tanto al Estado español y, sin embargo, la pelea está en de qué manera podemos hacer que no se refugien en quien alguien le quiere dar un poco de respiro, a los ricos y a los menos ricos. Por lo que, ojo con el aumento de una presión fiscal que el gobierno empieza a amenazar en un momento en el que ya ha subido 60.000 millones el gasto. Pues, han subido 60 millones, dejar ahí. 18% de ingresos. Dos gráficos más y vemos lo que ha sucedido en Asia y vemos los futuros en Europa. Miren el siguiente gráfico que nos marca a estas horas, 20 minutos para apertura del viejo continente. Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico. Que nos marca el problema a largo plazo. Hemos visto todos los problemas a cortito, es decir, pegaditas al pie, y ahora vemos que la tenemos que poner allí en la escuadra. Que es este, el de las pensiones y uno de los shocks que Rubini decía que iban a ser fundamentales, la demografía. Miren, hemos perdido los michelines, hemos perdido los neumáticos, como le quieran llamar. Si esto es un Fórmula 1, estamos perdiendo los neumáticos, porque todo esto es un cambio de pirámide poblacional que vemos cómo se va a comportar entre el 21 y el 2100. Fíjense el crecimiento en la parte alta, la proporción total de mayores de 65 años empieza aquí. Fíjense, no hay administración, por muchos impuestos que se recauden, porque lo tienen que pagar estos, o expolias a estos, o te lo paga alguien. ¿Quiénes? Las máquinas. ¿Quién te va a pagar una pirámide poblacional que, miren aquí al lado, está perdiendo los neumáticos o está perdiendo los michelines, y en este caso no es gracioso perderlos? Una pirámide poblacional que cambia, miren la diferencia, Miren la diferencia, porque esto que ven aquí dentro es cómo acababa la pirámide poblacional, aquí. Y miren el movimiento, esto que hace ahora mismo en esta proyección, que es una de las cosas que más está viendo Bruselas ahora mismo. Ver de qué manera el problema demográfico impacta ya y todos los negocios alrededor, en ver de qué manera se puede resolver también el tema de la demografía o cómo se puede resolver el problema que puede generar este movimiento demográfico, donde ¿quién paga todo esto? ¿Aumento de los años? Pues las pensiones o el año de jubilación hasta aquí. ¿Quién lo quiere? Pero esto no pagar ya. Estos aquí ya no, aquí ya hay tasa de reposición, no, menos. Hay espacio, porque el gráfico va hacia 2100, pero el cambio demográfico parece que se está acelerando, por lo que dice el informe. Y un último gráfico, que vemos cómo se está moviendo el mercado también en los minutos previos, es cómo la inflación core en Estados Unidos y en Europa se van acercando. La azul es la europea, en el 4,35, la americana, aunque sube un poco al 6,32, empiezan a asemejarse, empiezan a correr un poco conjuntamente. Y un último gráfico, que también tenemos preparado, para ver el detalle de cómo, para los que están mirando ahora mismo el Nasdaq, se está repitiendo el comportamiento. Estos dos últimos gráficos son de Juan Ignacio Crespo, de su newsletter esta mañana, y ahí pueden ver toda la explicación también de qué manera el Nasdaq está haciendo un GPS más o menos parecido al inicio de la crisis de Lehman Brothers. Es decir, si ponemos el punto 100 por un lado en este año, en el 1 de agosto del 22 hasta el movimiento hasta octubre, sería el final, todo lo que llevaríamos ya cubierto sería un movimiento muy parecido, un GPS prácticamente calcado a lo que se vivió desde el 1 de agosto del 2008 hasta el 17 del 10 de octubre del 2008. Nos quedaría todo un proceso de caída, pero lo que dice Juan Ignacio que después, ojo con el ham marcando los dos índices. 8:45, cinturón, abrochado, cafés, dobles, desayuno, si pueden ser huevos con bacon mejor, manitas, fuera. Manitas de teclado, fuera. Quedan 15 minutos, es importante wait and see, keep calm, manita fuera, cafetitos cogidos con las dos manos para no tener la tentación y unos buenos huevos con bacon
que ya vendrán las palomitas luego más tarde, para ver cómo hace la apertura al mercado europeo, que viene con un rojo, rojo, rojo a lo Xi Jinping.